Buenos días o buenas tardes o buenas noches, queridos amigos y colegas. Es para mí de nuevo un placer estar con todos vosotros en estos encuentros con la Pepa, como aquí le llamábamos cuando la sufríamos en los años 60. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que creo que quizás sea uno de los más interesantes en la lucha y control de esta enfermedad, que es la importancia del laboratorio en la vigilancia y en el control de la PPA. Espero que os guste y que lo paséis bien. Recordar, antes de que empecemos, que seguimos sin vacuna, aunque también tengo que deciros que está más cerca que nunca. Yo llevo trabajando en esta enfermedad desde el 1978, que hace muchos años, y llevo intentando lo de la vacuna al menos 20 y tantos años. Y ahora os puedo asegurar que está más cerca que nunca. ¿Por qué? Pues por varias cosas. A lo mejor hacemos uno de vacunas y os lo contamos también. No hay tratamiento, con lo cual tampoco podemos esperar que podamos tratar a los animales. Y por lo tanto el gran reto para el control de esta enfermedad, el gran reto total, es que tengamos una detección temprana, muy temprana. Es decir, que cuando entre la enfermedad en un país o en una región, podamos detectarla lo antes posible. Y el segundo gran reto es que tengamos una buena respuesta rápida y segura, y en esa parte interviene el laboratorio de forma muy importante. Como os decía, la detección temprana es la clave para el control de una enfermedad infecciosa, y más esta, cuando la enfermedad está muy extendida, es muy difícil que podamos ya controlarla. Y de hecho, si os fijáis, en los 5 continentes que ahora está afectando, se está endemizando en la gran mayoría de ellos. Aquí tenemos dos partes importantes, y es la parte de campo, que es en definitiva la primera que tiene que detectar la alarma, es decir, son los primeros en verlo, tanto el ganadero como el veterinario privado, como el veterinario de la administración, y aquí es fundamental que esta detección sea lo antes posible. Y el segundo tema es el laboratorio. En el laboratorio nos vamos a apoyar pues, para saber si la enfermedad lleva mucho tiempo, si es un virus joven, si no lo es, poder ayudar a interpretar esos resultados y pasar esa información a los epidemiólogos del grupo. Como veis, los dos están unidos y el laboratorio es clave una vez más en este mundo. ¿Qué es lo que he encontrado en general en esta enfermedad en los últimos años? Pues he encontrado que hay una falta como de equilibrio entre lo que es la detección en campo y la detección en laboratorio. Fijaros que, y no exagero cuando os digo, que en la mayoría de los casos que hemos visto, y fijaros que hemos visto estos años muchos, en varios países y en varios continentes, la detección en campo está tomando entre 1 y 4 meses, lo cual es muchísimo, es una bestialidad. 4 meses es muchísimo. Para entonces la enfermedad ha tenido, por lo menos está alrededor de unos 30, 35, 40 focos, lo cual ya es muy difícil. Mientras que el laboratorio en general tiene una respuesta muy rápida, entre 4 y 10 horas. Realmente esto tendríamos que equilibrarlo, y como os fijáis, donde está la debilidad fundamental es en la detección de campo. El laboratorio hace mucha ayuda en una respuesta rápida y clave, primero porque las presentaciones clínicas son diferentes y entonces el laboratorio necesita de trabajar en buena calidad y rapidez para asegurarnos de que, a pesar de las diferencias clínicas, da un buen diagnóstico. Las lesiones comunes con otras enfermedades son otro de los retos que el laboratorio tiene que resolver, es decir, hay muchas patologías que pueden tener parecido o alguna similitud con la peste, con lo cual tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, y lo que es más importante, juegan un papel vital en lo que es el sistema de vigilancia y detección rápida. Vigilancia, detección rápida y diagnóstico diferencial. Estas son las dos claves que vosotros ahora en esto del laboratorio, en este encuentro, vamos a repasar. ¿Cuál es la rapidez? Pues una respuesta rápida es la clave del éxito en el control de esta enfermedad. ¿Por qué el diagnóstico es importante para el control de la enfermedad? Bueno, primero porque permite hacer detecciones tempranas esenciales a nivel laboratorial. Es evidente que si las muestras no llegan al laboratorio no vamos a tener una detección temprana, con lo cual el limitante principal, como habéis visto ahora, sigue estando en el campo. Pero además el laboratorio nos puede dar una información
muy importante, una información complementaria, como la trazabilidad, de dónde ha venido ese virus, el tiempo de infección. Esto es muy importante para vosotros, porque al daros si es un virus que lleva mucho tiempo allí en la granja o lleva poco, si es de alta virulencia o es de baja virulencia, os va a dar una información muy importante para saber cómo tenéis que ir a buscarlo y cómo controlarlo. Luego tenemos que buscar que no queden portadores, es decir, que no haya animales en granjas de alrededor que tengan la enfermedad pero no la estén presentando porque tienen más anticuerpos que virus, y eso hace que puedan ser portadores y que les frene un poco la enfermedad. Esta parte es muy importante. Luego es muy importante también lo que nos puede decir el laboratorio en cuanto a la diferenciación de la virulencia. Es decir, estamos ante un aislado de alta virulencia o de baja virulencia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los escenarios epidemiológicos de predicción van a ser muy diferentes si tenemos una cepa de alta o si la tenemos de baja, o si el tiempo que lleva el virus es muy largo y no lo hemos detectado antes, o es corto. Todo esto, como veis, nos lo va a contar el laboratorio, con lo cual, como veis, la información es clave. Hay que recordar, además, que en el patrón de la infección con africana tiene un patrón que es este que os he resumido aquí. La parte inicial, cuando empieza la enfermedad, el virus replica muy rápidamente y mantiene la viremia durante largos periodos de tiempo. Es una de las enfermedades que mantiene más la viremia. La razón de ello es la falta de anticuerpos neutralizantes, como sabéis. Finalmente, el sistema inmune, en el caso de los animales que responden bien, puede llegar a bajar la viremia hasta tal extremo que se elimina en la mayoría de los animales. En algunos pueden quedar picos que se repiten, es decir, pequeños brotes, pequeños disparos de la viremia. ¿Qué ocurre en ese caso? Pues en ese caso, cuando nosotros estamos ante una infección muy temprana, vamos a encontrar niveles muy altos de virus por largo periodo de tiempo. ¿Pero qué puede ser? Puede pasarnos que el virus lleve demasiado tiempo en la granja, vengamos a tomar muestras y a lo mejor nos pilla en alguno de estos huecos donde no hay animales virémicos. Sin embargo, nuestra sospecha clínica es alta de que allí había peste. ¿Qué nos puede salvar de eso? Pues justo la detección de anticuerpos, porque fijaros que la detección de anticuerpos lleva un patrón totalmente distinto. Empieza más tarde, como es lógico, en la producción de anticuerpos, pero al final se mantienen por largo periodo de tiempo, algunos por más de 2 años, lo cual os demuestra que si vosotros tenéis una sospecha y la PCR ya os sale negativa, porque la viremia ha pasado o la tenéis en forma de focos pequeños, y os da negativa, pero vosotros sospecháis que allí tenéis un problema, yo os recomiendo que siempre hagáis anticuerpos. En definitiva, para resumir esto, empezar haciendo siempre PCR, porque es la que más tiempo va a durar, pero si veis algo extraño, como puede ser la caída por la antigüedad de ese virus en la granja, hacer anticuerpos y con eso cubrís el 100% de cualquier caso. ¿Qué encontramos además? En el tema de laboratorios, fijaros la información que nos va a dar. Nos va a decir, en el caso de una PCR positiva, si estamos en un periodo entre 2 y 9 días. Es decir, vamos a ver esa diferencia. Estamos en una infección temprana, nos va a dar PCR, no vamos a tener todavía anticuerpos si es muy temprana. A partir de los 10, 11 días podemos tener PCR y también anticuerpos. La detección de antígenos solo, con antígeno positivo a virus y anticuerpos negativos, nos está hablando que tenemos una detección muy temprana. Esto es muy importante, porque si la tenemos temprana, como os digo, la probabilidad de que no haya habido focos secundarios a partir de este foco primario es muy elevada y por lo tanto vuestra capacidad de controlar esa situación será buena. Otra cosa es cuando es justo al revés, que tenemos muy poca carga viral o ninguna, una gran cantidad de anticuerpos y una detección de PCRs con CTs muy altas. Ya sabéis que la CT, cuanto más alta, menos virus hay. Esto es lo que llamamos una detección tardía y por lo tanto aquí el pronóstico es bastante más complicado. Vamos a tener probablemente alrededor de 8 o 9 focos más, depende de dónde esté la granja, si hay otras vecinas o no, pero en general con una detección tardía poneros en el peor escenario. ¿Qué tenemos que hacer en eso? Pues interpretar bien los resultados. Un test positivo con presencia de virus, el animal está en fase de infección, estamos en un momento bueno para poder controlar la situación. ¿Tenemos una situación con anticuerpos?
la situación va a ser más complicada, vamos a tener elevadas incidencias de animales seropositivos, algunos animales se recuperarán, se mantendrán en forma subclínica, con lo cual podremos dar una enfermedad de tipo más crónico o al menos subclínico y además portadores, es decir, que alguno de ellos luego tenga viremias intermitentes y por supuesto podrían haber infectado también a la vida silvestre. ¿Cómo hoy día son las vigilancias? Como sabéis, la vigilancia es de varios tipos. Es decir, tenemos vigilancia activa, tenemos vigilancia pasiva, tenemos vigilancia sindrómica, tenemos incluso vigilancias mixtas. Y las vigilancias, como sabéis, nos valen tanto para las enfermedades endémicas como para las exóticas. Pero, ¿cómo vamos a elegir cuál es la ideal para nosotros? La ideal siempre viene directamente marcada por la realidad del riesgo. Es decir, nunca podemos calcular una buena vigilancia, una vigilancia adecuada, si no hemos calculado bien el riesgo de nuestro escenario. Y os voy a poner ejemplos. Si nosotros tenemos la probabilidad de que nos entre la enfermedad por un traspatio, que es lo más probable hoy día, por la gran cantidad de alimento contaminado que hay, y no estamos haciendo una vigilancia basada en que el riesgo mayor lo tenemos en traspatio, lo más probable es que aunque tengamos una actividad muy grande en explotaciones o en granjas industriales, no pillemos la enfermedad o la pillemos muy tardíamente. Es decir, siempre tenéis que buscar cuál es el riesgo de vuestra zona, de vuestro país, de vuestra región y adecuar la vigilancia más efectiva para esos riesgos. En definitiva, una vigilancia basada en riesgo es mi consejo principal. ¿Y cuáles son los personajes principales en los que os tenéis que fijar? Daros cuenta de este gráfico que os pongo, en el cual la clave de la detección temprana, si os fijáis la clave, lo más importante, recae en dos personajes que realmente a veces están poco controlados o a veces tienen poca información, como es el ganadero, que muchas veces desconoce la clínica de la enfermedad, el cuadro clínico, el cuadro lesional, y que por lo tanto él a lo mejor va a pensar, bueno, sí estoy teniendo mortandad, pero no sé de qué, no denuncia. Muchos ganaderos no tienen veterinario privado, con lo cual tampoco tienen capacidad de consultar con un veterinario, me refiero a todos los traspatios, a granjas pequeñitas, etcétera. Con lo cual, para cuando el veterinario oficial se entera de que hay una sospecha, que es cuando el sistema empieza a funcionar, hemos perdido mucho tiempo. De ahí esa balanza que os he enseñado antes de 1 a 4 meses. Se nos gasta fundamentalmente aquí, entre la detección del ganadero, la alarma a su veterinario privado si es que lo tiene, si no lo tiene al final llamará al oficial, pero mucho más tarde, porque no tiene tanta capacidad de conectarse con la administración, y no os digo nada si encima ha mandado ya material a mataderos o a carnicerías. Localizar estos restos alimenticios infectados es realmente problemático. Esta es la clave de la detección temprana, con lo cual vuestro entrenamiento para que la detección temprana sea buena, acordaros que va a estar básicamente formada de aquí. Pero además de la detección temprana tenemos otro problema, y es, vamos a ver si entendemos la enfermedad para saber el tiempo que lleva y calcular posibles efectos secundarios. Ahí lo fundamental es que se haya elegido una buena muestra para que el laboratorio pueda hacer un buen diagnóstico y que tenga el laboratorio un buen análisis de los resultados, es decir, que interprete bien esos resultados, porque con esa información va a ayudar muchísimo a los epidemiólogos de la administración, que van a ver si a partir de ese foco primario y dadas las circunstancias del tiempo que ha tardado en detectarse y los resultados de laboratorio, podemos o no podemos calcular los nuevos brotes que vamos a tener en el futuro. De esta manera, si todo funcionara bien, se evitan los focos secundarios y nos permite ir siempre por delante de la enfermedad en vez de ir, como habitualmente ocurre, por detrás de la enfermedad. Cuando se va por detrás de la enfermedad, la capacidad que tenemos de controlarla es muy pequeña. ¿Cuáles son los puntos de riesgo en general a partir de los riesgos actuales que tenemos? Es decir, ¿cuáles son los puntos claves que deberíamos de vigilar en base a los riesgos que actualmente hemos detectado en otros encuentros que he hecho con vosotros? Bueno, en primer lugar, aeropuertos, sobre todo los aeropuertos privados,
¿Por qué los aeropuertos privados? Porque los aeropuertos públicos, donde van las grandes compañías, tienen un buen sistema de recogida de todas las basuras de aviones y un tratamiento de esas basuras para evitar que lleguen a consumo de cualquier animal. Eso funciona. Mientras que los aeropuertos privados, me refiero a aviones pequeños o privados, tienen un sistema un poco más precario en eso. Igual ocurre también con barcos. Los transatlánticos llevan un buen sistema, mientras que los de carga tienen un sistema peor. Con lo cual, cuidado con esos puertos y aeropuertos que son de mercancías o zonas fronterizas. Esos son los puntos claves para evitar que se comercialice con basuras que vienen de otros países o que vayan a basureros locales. Esto es tremendamente importante. El segundo son los tipos de granjas con más riesgo. Evidentemente, en la actualidad más riesgo lo tienen los traspatios, porque son los que más utilizan los residuos alimenticios de humana para darlos a los animales. También los de tipo familiar, me refiero a empresas pequeñitas, animales 4, 20, 22. Me refiero también a los basurales, que estén abiertos y que puedan entrar los animales o puedan recoger basuras. Y luego los negociantes de la miseria, que han aumentado muchísimo en la época COVID y que están generando muchos problemas. No olvidar que la vigilancia de vida silvestre es fundamental y sobre todo detectar que no tengáis garrapatas blandas, que como sabéis son portadoras y además vectores de la enfermedad. Y por supuesto comprobar que no haya movimientos ilegales o a los afectados, ¿no? Esto es muy importante. ¿Y por qué eso ocurre? Porque si no hay compensación, si realmente el gobierno o la administración vuestra no compensa a un ganadero que tenga la desgracia de la enfermedad, daros por seguro que va a haber un movimiento ilegal. Y esos movimientos ilegales van a aumentar la cantidad de virus en vuestra región. Estos son los principales problemas que yo os recomiendo. La repercusión con que solo una granja esté afectada o un animal esté afectada, todo el país va a estar afectado y como sabéis vais a disminuir vuestras relaciones, vuestra capacidad de venta, etcétera, etcétera. Luego, por lo tanto, cuidado con eso, cuidado con el turismo, cuidado con los comerciantes que vienen trayendo productos, etcétera. Estos son los puntos de riesgo mayores. ¿Qué podemos hacer? Reducir nuestros riesgos, esto es lo primero que tenemos que hacer. Por ejemplo, no dar restos alimenticios a los cerdos, salvo que estén tratados por calor, colaborar activamente en el programa de vigilancia y detección temprana con los servicios oficiales, eso es fundamental. Lo mismo que el servicio oficial no puede controlar una enfermedad sin trabajar con los dueños del enfermo, por supuesto, los dueños del enfermo nunca controlarán una enfermedad como la peste sin el apoyo de la administración. Esto es una cosa que yo creo que todos tenemos bien claro. Las vigilancias, como os digo, pues hombre, ya os digo que deben de estar basadas en el riesgo, entonces tenéis que calcular para cada región, para cada país, cuál es de los sistemas más importantes, cuál es el que es más efectivo. Por ejemplo, en temas donde hay mucho animal de traspatio familiar, la intensificación de los servicios oficiales es mucho más efectiva que otro tipo de vigilancia. ¿Por qué? Porque ellos controlan, saben si hay movimientos, si hay nuevos ganaderos, si hay nuevos traspatios, etc. Y aquí yo aconsejo mucho que se hagan con servicios oficiales y como técnica de elección la PCR. Para buscar una enfermedad de forma activa y además que esté poco tiempo, no podemos usar anticuerpos. Los anticuerpos, como sabéis, siempre detectarán focos por encima de 12-15 días, con lo cual no nos interesa. Tenemos que buscar PCR y, al ser posible, en estos sitios de riesgo, que actúe mucho la administración. ¿Qué buscamos? Pues lesiones como estas que veis aquí, es decir, alta fiebre, tenemos pequeñas hemorragias o eritemas, mejor que hemorragias, en la piel debido a la alta fiebre. Si son animales gestantes va a haber abortos, vamos a encontrar esto a nivel de piel, vamos a ver diarreas, a veces hemorrágicas. Veremos muchas lesiones en otro de los encuentros que tenemos, pero ya os adelanto que la clínica es esta y las lesiones más características, aparte de estas lesiones que os digo de piel, son el aumento del bazo. Vais a ver un bazo mucho más grande, con tamaño mayor, se llama esplenomegalia, como sabéis,
Este bazo con esplenomegalia, además de calor oscuro, es muy sintomático de la peste porcina africana. Vamos a ver ganglios muy congestivos y hemorrágicos, gran cantidad de ganglios, es decir, es otro de los aspectos. Estos dos son los que más se repiten y, por supuesto, si hay fiebre alta, vais a ver este también. ¿Qué muestras tenéis que mandar? Pues sangre y suero, siempre sangre y suero, no lo olvidéis, y a nivel de órganos, pues todos estos son interesantes. Ganglios, porque van a ser los más afectados, es uno de los órganos más afectados en africana, el bazo también está afectado, el pulmón, el riñón lo está menos, pero estos tres órganos son vitales. También podéis hacer el diagnóstico con fluido oral, es decir, casi todas las enfermedades animales víricas y algunas otras hemos adaptado ya a fluido oral, es decir, con una cuerda lo dais al animalito, el animalito le encanta chupar las cuerdas, con la saliva se hace tanto PCR como anticuerpos y también podéis tomar hisopo de heces. Pero lo más importante es que recordéis, cuantas más muestras lleváis, más seguridad para el laboratorio que pueda hacer un buen diagnóstico. ¿Qué animales deberíamos seleccionar? Esto es un tema muy importante, ¿qué animales? La calidad de la muestra va a determinar en gran medida de la calidad del diagnóstico y por lo tanto vamos a poder garantizar más si hemos elegido las muestras adecuadas. Como siempre, como os digo, siempre sangre y suero para poder hacer las dos cosas, PCR y anticuerpos, y luego animales con cuadro febril. Esto es fundamental, que lo hagáis con cuadro febril o animales recientemente fallecidos o recientemente eutanasiados. Estos son los dos mejores que podéis hacer. No cojáis un animal que ha muerto, que lleva tiempo muerto y que no sabéis además con qué cuadro ha muerto. Ir a animales con cuadro clínico, con fiebre alta y con o recientes que vosotros hayáis hecho la eutanasia y los tejidos estén bien. Esto es fundamental. Si tenéis que hacer la necrosia, llevar mucho cuidado dónde vais a hacer esa necrosia. Acordaros que la sangre es el sistema que más virus lleva y por lo tanto cuidado con hacer una necrosia que después vosotros mismos esparzáis el virus en vuestra granja y en otras más. Tenemos unas esponjas para hacer también diagnóstico de superficies y diagnóstico de la piel de los animales que funcionan muy bien. La ventaja que tienen estas esponjas es que una vez incorporada en su bote con alcohol ya no son infecciosas y eso os va a dar mucha tranquilidad a la hora de poder enviar las muestras a laboratorios sin riesgo de contaminación. Hay que hacer a veces, como os decía, un diagnóstico diferencial. Los laboratorios están preparados para hacer el diagnóstico diferencial de las enfermedades que más se pueden parecer o confundir con la africana. Con lo cual, en eso estar tranquilo que vuestro laboratorio hará primero africana y si no, os hará las enfermedades que están relacionadas con un cuadro semejante. Las muestras, pues ya las hemos dicho, y recordaros que el fluido oral es una técnica muy buena para poder coger muchas muestras sin tener que pinchar a los animales, sin tener que dormirlos o tranquilizarlos, y es realmente un tema muy valioso. Igual que heces, hace tiempo que publicamos eso, yo os aconsejo que leáis estos papeles y si necesitáis los protocolos os los mandamos desde Madrid. El envío de muestras de africana requiere mandarlas en condiciones de altísima bioseguridad, porque es muy contagioso, con excepción de esas esponjas que os he contado. Estas es mucho más seguro, es de superficie y bueno, tiene un sistema muy rápido en el laboratorio, es solo coger la esponja una vez que ya se ha empapado de estos alcoholes y con ello hacemos la PCR o la detección de anticuerpo. Además podemos hacer la extracción para la PCR sin necesidad de usar un nivel de bioseguridad alto. Esto es una buena muestra para el presente y para el futuro. El diagnóstico, ¿qué es la herramienta clave? Pues lo que más vamos a hacer, como os digo, es PCR de entrada y anticuerpos en caso de que tengamos la más mínima duda. Hay muchas técnicas, como sabéis, estas dos son las dos técnicas de elección total. Las muestras las hemos visto y lo que se hará siempre será PCR, como os digo. Hay varios tipos de PCR, tanto la convencional como dos tipos de PCR en tiempo real y los anticuerpos los que más se utiliza en la técnica ELISA. Como sabéis, la técnica ELISA ha dado muchas ventajas, pero la PCR tiene una ventaja excelente y es que es muy rápida, sirve para los 24 genotipos que están circulando, incluso
podemos encontrar un animal PCR positivo antes de que haya cuadros clínicos, lo cual es increíble. Podemos hacer la PCR en cualquier tipo de muestra, tiene una elevada sensibilidad y especificidad, y en el caso de utilizar esponjas tampoco es infeccioso, con lo cual eso también nos ayuda, pero en el demás tipo de muestras, como sabéis, la extracción en la parte de extracción tenemos que hacerla en nivel de bioseguridad alto. ¿Cómo vamos a hacer procesar la enfermedad? Pues lo primero es a partir de las muestras que habéis podido coger en el laboratorio, incluyendo garrapatas, lo que va a hacer es un macerado y una extracción del ácido nucleico. Esto, salvo en la parte de esponjas, siempre debe de hacerse en zonas de alta seguridad, puesto que es muy infecciosa esa parte. La reacción en cadena de la polimerasa es una técnica muy sensible que nos sirve para hacer, y es muy específica, o sea, primero es muy sensible porque hace tantas copias, que es lo que llamamos las CTs, que tantas copias como hace falta para detectar ese virus, con lo cual es tremendamente sensible. No hay ninguna técnica más sensible en este momento y rápida, ¿no? El aislamiento es muy sensible, pero nos tarda 15 días. Es muy específica porque los primers le hacen que coja genéticamente lo que realmente nos interesa y no otras cosas. Es rápida y robusta, permite trabajar con material no infeccioso. Una gran parte de ella ya se hace en material no infeccioso, solo la extracción es infecciosa, salvo que usemos las esponjas, y es útil para cualquier enfermedad, es decir, para muchas enfermedades, prácticamente para todas las enfermedades que tenemos. Hay dos tipos, como decía, hay dos en tiempo real, que son la UPL y la que llamamos KIN. Muchas de estas técnicas, como sabéis, se han montado aquí en nuestros laboratorios de España, y la verdad es que a mí particularmente la UPL me parece una técnica excelente para buscar africana. Tiene un poquito más de sensibilidad que la otra y es una gran técnica. También la podéis hacer con técnica convencional. La verdad es que tenéis un gran número de posibilidades, ¿no?, para hacerlo. ¿Cuál es lo que le da la especificidad a la PCR? Los primers, es decir, que vamos a coger esa secuencia genética que es específica de ese virus y nada más que de ese virus, lo cual realmente nos da una garantía absoluta en el resultado. El ELISA, como sabéis, es una técnica formidable para buscar anticuerpos, es una técnica que la describimos en el año 1979, es decir, al año justo de empezar yo a trabajar en africana, la pusimos a punto y realmente es una técnica que ha dado un juego no solo en africana, sino una cantidad enorme de enfermedades víricas, ¿no? Es una técnica para detección de anticuerpos, como sabéis, permite hacer un gran número de muestras y en un tiempo bastante corto. En 2 horas y media, 3 horas tenéis el resultado. Lo podéis hacer con suero, con fluido oral o también con heces. Y también tenéis todos los datos que queráis en nuestras publicaciones. La detección de anticuerpos, como os decía, es recomendada para todos los casos en los que la PCR ha dado dudosa, que es raro que pase, pero puede dar, o que tengáis una clínica que sea compatible o haya sido compatible con africana, pero en este momento la PCR ha dado negativa. Entonces, aparte de repetir esa PCR, hacer anticuerpos os va a sacar de dudas completamente. Tenéis varios tipos, como sabéis, el ELISA en placa, también lo tenéis en PenSite, que es para hacerlo en campo, este solo en 10 minutos, es decir, para anticuerpos tenéis auténticas maravillas, tanto para hacer en condiciones de campo como de laboratorio. ¿Qué aportaciones nos da el ELISA? Un diagnóstico rápido, un alto número de muestras que pueden ser analizadas rápidamente, un coste muy bajo y una sensibilidad y especificidad muy alta para la detección de anticuerpos. También tenemos ELISA para hacer captura de virus, para detectar el virus, es las que pongo aquí, el ejemplo. Aquí tendríamos un anticuerpo monoclonal contra el virus, entonces si el virus llega a la placa, como está el anticuerpo monoclonal, lo cogería y después revelaríamos con un anticuerpo monoclonal antivirus, veríamos si se ha quedado pegado aquí o no se ha quedado pegado, con lo cual podríamos hacer también por ELISA detección de virus. Esto es cómo funciona, primero se pone el monoclonal abajo, si hay virus se va a agarrar a él y cuando ponemos un anticuerpo monoclonal antivirus marcado, se va a unir si hay virus en la placa y va a dar un color típico y específico de un ELISA positivo a virus.
Procedimiento de las muestras para la detección de anticuerpos, pues como sabéis, siempre suero o plasma bien decantado, fluido oral y tejido sudado pulmonar. Con esto podemos hacer detección de anticuerpos. El resultado para el ELISA, como os digo, también lo podemos hacer en campo con este sistema de PenSight. Tenemos ELISAs, bueno, no son ELISAs porque es un tema muy parecido, se llaman PenSight o LFA, que son fluidos que corren a través de estos papeles de filtro. Estos se hicieron muy populares hace muchos años para los test rápidos de embarazo en personas. Acordaros que el virus dura mucho tiempo, pero acaba decayendo, y que el anticuerpo tarda en aparecer, pero se mantiene durante mucho tiempo. Esto es importante, que conozcáis y recordáis estos patrones. El aislamiento viral lo hacemos en macrófagos, en leucocitos. Sabéis que el virus de Africana solo crece en leucocitos, y si es de alta virulencia es hemoabsorbente. Fundamentalmente produce esta hemoabsorción cuando hemos tenido los macrófagos infectados y ponemos eritrocitos. El aislamiento viral, el problema que tiene es que toma mucho tiempo, por eso es una técnica que solo hacemos en laboratorios de referencia. Es un tema para hacerlo en laboratorios privados muy costoso, difícil, porque tenéis que tener o jabalíes o cerdos domésticos como donantes. Es una técnica que tenéis que hacer en alta seguridad. No lo aconsejo, pero realmente en los laboratorios siempre lo hacemos, sobre todo cuando se declara el primer foco. Luego también tenemos que hacer el genotipado para que nos diga de dónde ha podido venir ese virus. Es muy importante hacer el genotipado, pero eso también se hace en laboratorios, lo hacemos en laboratorios de referencia, no en laboratorios privados. Podemos decir el origen de ese virus con una secuenciación y unas PCRs especiales. El genotipado nos va a decir de dónde ha venido, el origen, la distribución viral, va a identificarnos el patrón molecular y en gran medida pues nos va a decir muchos factores que nos sirven para el control epidemiológico. En resumen, para el diagnóstico, acordaros: detección de antígeno, detección de anticuerpos, detección de antígeno, PCR, aislamiento y secuenciación. Estos dos últimos los hace generalmente un laboratorio de referencia para ello, ¿no? No lo hacen los laboratorios convencionales. La detección de anticuerpo, la técnica más común es el ELISA, también estos de campo, que os he dicho, los PenSight, también es muy interesante. Y luego, pues acordaros que podemos hacer simulacros de interpretación de resultados para ver si podéis interpretar bien, si es un suero positivo, si es negativo, qué diferencia hay cuando hablamos de un suero positivo, si realmente puede haber una curva de disociación con la PCR o no. Todo esto son test que os mandaremos a los que queráis jugar con nosotros en este tipo de test para ver vuestra capacidad de interpretación. ¿Cuál es el papel de un laboratorio como el nuestro, que es el laboratorio, como sabéis, de referencia, uno de los laboratorios de referencia que hay en el mundo para la OIE? Pues lo que hacemos es ayudar a todos los laboratorios nacionales para confirmar su diagnóstico, para hacer el genotipado, para realizar ejercicios con muestras ciegas para ver su capacidad de reacción, por supuesto para encontrar nuevos genotipos. Por ejemplo, genotipo 23 lo encontramos nosotros en nuestro laboratorio aquí en Madrid. Bueno, esto es una cosa muy importante que hacen los laboratorios de referencia. En el caso nuestro tenemos unos laboratorios aquí en Madrid, son de BSL-3, como os podéis imaginar, tanto laboratorios como animalarios, con profesionales muy cualificados que están dedicados fundamentalmente a esta enfermedad en todos sus aspectos. El director soy yo, tengo el honor de dirigirlo, y luego tenemos 4 veterinarios que además son doctores, 5 técnicos de laboratorio y 8 investigadores trabajando continuamente en mejorar el conocimiento de esta enfermedad. Damos muchos cursos de entrenamiento, os he puesto estos que son los que más hemos hecho en la primera época. Ahora estamos haciendo muchísimo en Latinoamérica, pero hemos hecho mucho en Asia, Japón, en diferentes países, por supuesto en Europa. Y ahora mismo, como os digo, hemos pasado todo este año haciendo un gran número de entrenamientos en Latinoamérica y en América del Norte. Y nada más, quiero deciros que todo esto que os he enseñado se lo debemos en gran medida pues a la OIE, al proyecto VACDIVA,
y por supuesto a nuestra universidad. Y cómo no, al equipo que tengo el honor de coordinar y que son unos excelentes investigadores y unos grandes trabajadores. Y nada más, amigos, daros las gracias por estar un rato más con nosotros en estos encuentros de peste porcina. Acordaros que tenéis mi email para lo que queráis. Muchísimas gracias de todo corazón, un abrazo muy fuerte, amigos. Hasta siempre. Chao.